Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro acostumbrado webinar que realizamos de manera mensual, donde les estaremos hablando de los mercados financieros, la coyuntura que estamos viviendo, el entorno macroeconómico que encierra, digamos, todo esto que está sucediendo en este momento con los activos. Y nuevamente tenemos a Klaus Kenfe, él es el director de soluciones de portafolio, que nos va a estar guiando en la presentación y nos va a estar dando algunos tips de lo que está pasando a partir de nuestro reporte mensual que publicamos esta semana. Entonces, Klaus, bienvenido y te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan Camilo. Eh, bueno, muchas gracias por conectarse. Sabemos que a veces una hora de su tiempo es muy valiosa, pero creemos que vale la pena discutir un poco y conversar un poco de qué es lo que está pasando con el mercado hoy día, porque hemos visto harta volatilidad, hemos visto caídas importantes en lo que va del año en los diferentes segmentos del mercado, y quería partir con eso, mostrándoles un poco qué es lo que ha pasado y cómo nosotros dentro de los fondos visión global, lo estamos digiriendo y cómo estamos de alguna forma interpretando lo que está pasando y qué es lo que esperamos hacia adelante. Así que vamos rápidamente a comenzar porque si no se nos hace poco el tiempo. Klaus, antes de que sigas, para todos en la cajita de Q&A que aparece en su menú, nos pueden dejar todas las preguntas que consideren pertinentes durante la presentación. Al final tendremos un espacio para contestarlas. Vale, gracias. Perfecto, sí, la idea es que este tiempo sea para ustedes. Nosotros tenemos una presentación preparada, pero evidentemente todas las preguntas son muy bien recibidas y vamos a intentar contestar las que mejor podamos. Ya les estoy compartiendo una presentación. Este webinar está basado en la presentación que hacemos mensualmente. De hecho, Juan Camilo es el editor de este reporte mensual de estrategia de mercado que creamos nosotros en nuestro equipo de Portfolio Solutions. Contarles que el mercado de alguna forma se ha estado moviendo por dos grandes factores durante este año. Yo diría que un factor tiene que ver con la inflación y lo que viene con las tasas de interés asociadas, y el otro factor tiene que ver con el crecimiento. Ambos factores son siempre muy importantes dentro de las decisiones de mercado, pero durante este año hemos visto algunos shocks que han sido muy importantes desde el punto de vista de inflación, que han hecho que el túnel que nosotros veníamos conversando, que íbamos a tener un túnel de inflación en donde íbamos a ver inflación, y no íbamos a ver el final de la inflación. Nosotros en noviembre esperábamos que el pic de la inflación fuera entre febrero y marzo. Hoy día estamos pensando que puede ser entre marzo, abril y mayo. Esos son los 3 meses que más o menos creemos que podría ser el pic de la inflación. Efectivamente, la semana pasada tuvimos un dato que ya al parecer muestra una desaceleración de la inflación, por lo menos la headline, pero es imposible estar seguro cuándo es el pic de la inflación. A pesar de eso, independiente si es marzo, abril o mayo, las condiciones para las inversiones son similares. Cuando uno hace inversiones de largo plazo, lo que pasa en un mes, al mes siguiente, en realidad no cambia radicalmente la decisión que estamos tomando. Quería mostrarles gráficamente aquí un poco qué es lo que ha venido pasando durante el año. Tuvimos un pic de mercado, voy a hacer zoom aquí. Tuvimos un pic de mercado que ocurrió en diciembre del 2021, ¿sí? O podría ser en enero del 2022, depende si uno lo toma aquí o lo toma acá, pero en esa semana. Nosotros el 30 de diciembre tomamos la decisión de aumentar el porcentaje de caja vendiendo renta variable porque considerábamos que el mercado de cara al 2022 iba a tener ciertas dificultades. Primero, digiriendo la inflación y el Omicron que venía en enero y febrero, ¿cierto? Y segundo, viendo una desaceleración económica. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de esta desaceleración en los portafolios, aumentamos el nivel de caja, y cuando el mercado empezó a caer, nosotros estábamos un poco más protegidos que eso. Obviamente, igual los fondos caen un poco, pero más protegidos. Después de la caída, de ver los pics en Omicron y de esperar el pic de la inflación, nosotros volvimos a invertir cercano al final de enero, ¿cierto? Más o menos en estos niveles. Nosotros aumentamos posiciones porque de verdad considerábamos que de nuevo hacía sentido poner a trabajar esa caja porque ya habíamos tenido una corrección importante del mercado de casi 10%.
A continuación, ¿qué fue pasando hacia adelante? Efectivamente se dio lo que nosotros esperábamos por parte de Omicron, pero la guerra nos sorprendió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en las expectativas de mercado en torno a la guerra que generan esta caída adicional, ¿cierto? Que vemos en la segunda parte de febrero y se profundiza en marzo y después empezamos a ver como un alivio del mercado que ve como durante marzo, si bien la guerra está siendo muy cruda, de alguna forma no estaba teniendo un impacto tan importante. Y después, y eso nos lleva eso genera que la bolsa vuelva a subir, ¿cierto? Y después de esta subida empiezan algunas otras preocupaciones adicionales. ¿Y cuáles son las preocupaciones adicionales? Vienen dadas principalmente por una subida de tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos, pero que adicional a una subida tradicional apunta a bastantes más subidas y confirma que durante este año íbamos a tener más subidas de tasa de interés que lo que se esperaba en noviembre o lo que se podía esperar en enero. ¿Ya? Estas subidas adicionales de tasa de interés tienen mucho que ver con una persistencia del precio del petróleo más alto. Y si graficamos el precio del petróleo acá, nos vamos a poder dar cuenta. Denme un segundo. Si graficamos el precio del petróleo acá, nos podemos dar cuenta cómo el precio del petróleo había tenido una caída, ¿cierto? Hasta niveles de $95 el barril, que es consistente con esta subida, ¿cierto? De la bolsa. Y cuando el petróleo ya vuelve a subir, el mercado se empieza a asustar, la Fed de nuevo se empieza a asustar y tiene que dar un mensaje un poco más cercano en torno a la inflación. ¿Qué es lo que pasa? La inflación está empujando las tasas de interés. ¿Y qué es lo que ha venido pasando? Es que hemos tenido tasas de interés al alza durante este año y eso ha generado también pérdidas por el lado de la renta fija, ¿sí? Esta es la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, ¿sí? Y lo que hemos tenido es que desde este piso, que estaba en torno a 1,5%, que fue en donde la tasa de interés estuvo moviéndose en ese centro de gravedad, ¿cierto? Durante todo el 2021, vemos un 2022 en donde producto de una inflación, ¿cierto? Que no cedía tan rápido, había subido a niveles de 1,70, 1,80, que nos parecía razonable, y después, de cara a la guerra con Rusia, tuvimos un cambio estructural y vemos cómo la inflación se alarga. Adicional a la guerra de Rusia, tenemos que sumar algunas preocupaciones, ¿cierto?, por las cadenas de suministros asociadas a la desaceleración de China y a las cuarentenas en China, sobre todo. Nosotros estábamos viendo con muy buenos ojos China. De hecho, China durante enero y febrero mostró un comportamiento increíble, mucho mejor que el resto de los mercados. El resto de los mercados en enero y febrero estaban digiriendo toda la variable de Omicron, ¿cierto? Mientras que China se había mantenido al margen. Y ya vimos como en abril Omicron empezó a ser un problema, ¿cierto?, en China, y eso empezó a empujar problemas de cadena de suministro más allá y las expectativas de inflación fueron aumentando junto con un petróleo que se va consolidando por sobre los niveles de $100 el barril. A pesar de que si uno ve el promedio de abril, fue un promedio más bajo que lo que tuvimos en marzo, ya podemos decir que el precio del petróleo está haciendo peak, que ya no debería subir más que los niveles que tuvimos en marzo, igual se mantiene en un rango alto. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando durante el año? Las bolsas han reaccionado a la baja de una manera importante. De hecho, vemos el índice de S&P, que es el índice de acciones de Estados Unidos, con una caída al día de hoy, en el año, ¿cierto?, de un 18,2% aproximadamente, ¿cierto? Un poquito más de 18% de caída. Y esto, ¿cómo se compara en contextos históricos? Quiero mostrarles un poco cómo se ha dado en otros contextos. Y así que tenía preparado un par de caídas recientes que tienen un contexto similar. Tenemos primero el coronavirus. Esta caída de coronavirus fue de un 33%. ¿Qué es lo que podemos ver en esta caída del coronavirus? Podemos ver un golpe muy importante a las expectativas de crecimiento futuro y una probabilidad de recesión que pasó de 0 o de muy poco, ¿cierto?, a una probabilidad de recesión que pasó a 100%. De hecho, en marzo entramos en recesión en Estados Unidos
y tuvimos una recesión técnica entre el primer y segundo trimestre del 2020. Entonces, efectivamente, tuvimos una desaceleración muy marcada, una caída de las utilidades de las compañías que justificaban esta caída de precios de una manera bastante fundamental. No necesitábamos mucho susto adicional para tener esta caída, pero aún así yo estoy convencido de que la mitad de esta caída, ¿cierto? De 2.600 puntos hacia abajo, toda esta parte de acá, fue un apretón de liquidez. Fue un pánico y un apretón de liquidez, y que la caída se justificaba solamente hasta 2.600 puntos. Y eso era más en torno a un 10, 12%, no, perdón, 18% de caída, similar a lo que estamos viendo ahora. Si vemos octubre del 2018, no sé si recuerdan exactamente, pero en ese periodo estábamos en un escenario en donde Trump estaba aumentando las medidas en contra de China, ¿cierto? En una guerra comercial desatada, y con una historia de volatilidad de tasas que también estaba teniendo un efecto similar a lo que estamos viendo hoy día. De hecho, lo que pasó durante 2018 creo que es un ejemplo muy bueno para ver qué podría pasar y cómo explicamos lo que pasó durante el 2018. Durante el 2018 tuvimos subidas de tasa, ¿cierto? Las tasas de interés fueron subiendo. Al mismo tiempo de que las tasas de interés fueron subiendo, aumentaron las probabilidades de recesión asociadas a una guerra comercial, ¿cierto? Con una economía que crecía menos ya el 2018 que el 2017, porque eh, habíamos tenido un cambio, ¿cierto?, impositivo en Estados Unidos que venía empujando a la economía, pero que ya estaba dejando de tener un efecto importante. Y todas las medidas que estaba poniendo Trump eran medidas anti-crecimiento y pro-inflación. Entonces, de alguna forma, lo que vimos en el mercado acá fue pasar de un periodo de mucha calma, de un crecimiento bastante estable de todo el 2017 y de todo el 2018, ¿cierto? Un crecimiento muy tranquilo, con pocas vaivenes, si bien hubo una caída acá en enero, febrero del 2018, bastante tranquilo, ¿cierto? Todo el 2017, todo el 2018, con un excesivo apalancamiento de los inversionistas, y lo que tuvimos fue una corrección de un 19,63% con un aumento de los spreads de crédito, asociado, como yo les decía, a preocupaciones de lo que iba a hacer la Fed, preocupaciones de lo que iba a hacer la inflación, y efectivamente una preocupación de una posible recesión asociado a una guerra comercial que estaba ya dañando de manera importante el crecimiento en China. Y si empezamos a ver la rima, ¿cierto? Lo que pasó el 2018 rima bastante con lo que está pasando ahora el 2022. Tenemos un 2022 en donde tenemos una desaceleración en el crecimiento esperado, tenemos una inflación que está presionando, ¿cierto? Efectivamente la inflación presiona más fuerte ahora que antes, porque tuvimos cadenas de suministro más rotas y una excesiva liquidez asociada a el coronavirus. Pero como podemos ver, la caída que estamos teniendo es una caída similar, y si uno calcula el tiempo que le tomó al mercado recuperar el mismo nivel que había tenido, ¿cierto? Durante esta caída del 2018, podemos ver que ya en abril del 2019 se había recuperado todo lo que había caído el 2018. Entonces, esta caída y subida, efectivamente esto parte más o menos el 10 de octubre, si mi memoria no me traiciona, 10 de octubre del 2018, y termina a mitad de abril del 2019. Si uno calcula, son 1, 2, 3, 4, 5 meses que dura tanto la caída como la subida. Entonces, efectivamente, podemos ver correcciones de mercado accionario importantes, pero estas correcciones de mercado accionario tienden a ser, cuando no se materializa una recesión, tienden a ser escenarios en donde la bolsa vuelve bastante rápido. Durante el 2020 tuvimos una caída más profunda, pero la corrección fue aún más rápida, y de hecho estos 33% se recuperó también en 5 o 6 meses. Teníamos ya todo lo que habíamos perdido de vuelta, a pesar de estar en un escenario con bastante más volatilidad que lo que veníamos teniendo. Lo que estamos viendo ahora efectivamente es un shock diferente en algunos contextos. La inflación es el líder de este problema, pero si uno ve la principal razón que yo
con la que yo explico una caída tan marcada como la que estamos viendo durante este año, sin un cambio fundamental tan marcado o una probabilidad de recesión tan alta, es el rebalanceo de portafolios de diferentes actores internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que vino pasando? Si ven, saliendo un poco de la volatilidad que tuvimos en torno al pic del coronavirus, ¿cierto? Tuvimos una bolsa con una subida muy tranquila. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese escenario? Pasa que muchos inversionistas que tradicionalmente están invertidos en renta fija, con tasas muy bajas en este periodo, se pasaron a invertir a renta variable. Entonces, cuando la renta variable empieza a moverse, tal como se ha movido durante toda la historia, porque en toda la historia tenemos correcciones de entre 10 y 20% todos los años. Esto no es ajeno, todos los años pasa esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es como cuando uno toma un árbol en otoño, ahora que estamos en otoño, y lo mueve y las hojas que estaban sueltas se caen. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? El mercado está moviendo este árbol y muchos actores que no tenían un horizonte de inversión claro, que no tenían, ¿cierto?, un perfil de riesgo asignado de manera correcta, están viendo cómo la volatilidad los está obligando a salir del mercado. Y de alguna forma, esto hace que otros actores que aprovechan esta oportunidad después se queden con esta recuperación hacia adelante que nosotros efectivamente vemos. No estoy seguro si vamos a ver una recuperación hasta 5.000 puntos durante este año, pero sí algunos consenso del mercado está apuntando a llegar a 4.500 puntos, que es una recuperación casi completa de la caída de este año y una subida de 15% desde el punto actual. ¿Cuáles son las razones que de alguna forma, cuáles son las razones que se están argumentando para esta caída en las bolsas internacionales? Tiene que ver efectivamente con la inflación y tasas de interés más altas que justifican valorizaciones más bajas o precio-utilidad más bajo en las acciones. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y una probabilidad de recesión que aumenta para el 2023. Entonces, ¿qué es lo que está marcando el mercado? El mercado está poniendo en precio un escenario bueno y un escenario malo. El precio de mercado hoy día no es un escenario. El precio de mercado hoy día es un promedio de diferentes escenarios que eventualmente podrían darse y que el mercado les va asignando diferente probabilidad. Nosotros estamos convencidos de que el peor escenario, que significa tasas muy altas y una recesión, es un escenario que tiene muy poca probabilidad de ocurrencia. Efectivamente, podría darse, pero yo creo que la probabilidad de ese escenario recesivo está del orden del 10%. No debería pesar más que eso, y ese escenario sería una recesión muy transitoria, muy pequeña, en donde Estados Unidos pasaría creciendo a lo mejor cero un par de años, o sea, un par de trimestres, no un par de años, un par de trimestres, digamos 2, 3, 4 meses malos, pero de ahí vendría una recuperación. Ese escenario es un escenario de poca probabilidad, es un escenario que el mercado le está asignando mucha probabilidad hoy día. Y por lo mismo ha venido a la baja. ¿Por qué digo que este escenario no se daría con tasas al alza? Porque efectivamente, si empezamos a ver una desaceleración marcada de la economía, la Fed va a dejar de subir tasas o va a empezar a bajar tasas, lo que vuelve a estimular, ¿cierto?, el mercado financiero. Entonces, de alguna forma, tenemos esta máquina que se va moviendo en donde si vemos efectivamente una desaceleración muy marcada de la economía, vamos a ver bajas de tasa por parte de la Fed, vamos a tener buenos retornos de la renta fija y vamos a estabilizar los retornos de la renta variable. Si, por otro lado, descartamos o vamos viendo que la probabilidad de recesión no se da, probablemente la Fed va a llevar a cabo su camino o su proyección de tasas hacia adelante, pero eso, de alguna forma, va a hacer que la renta fija tenga una rentabilidad neutra, ¿cierto? No ganancias ni pérdidas de capital, porque ya en el precio está todo incorporado, mientras que la renta variable tendería a recuperar al eliminar ese escenario recesivo. ¿Ya? Así que efectivamente las dos grandes razones que se están arguyendo, ¿cierto?, o dando para justificar o para que esta caída se dé, son principalmente tasas más altas,
producto de la inflación, y una posibilidad de recesión en Estados Unidos o una desaceleración importante internacional, producto de dos cosas. Una, un Estados Unidos más débil, ¿cierto? Producto de tasas más altas. Y dos, una China que le está costando lidiar con el coronavirus. Entonces quiero entrar a mostrarles algunas láminas que tenemos preparadas en torno a ese escenario y contarles qué es lo que viene hacia adelante, pero en realidad, si uno analiza la historia, uno podría intentar saltarse estos pedazos, pero estos pedazos son pequeños y la velocidad con la que se mueve el mercado es rápida. Entonces es difícil, es muy difícil salir y entrar tan rápido como para evitar totalmente estas caídas. Como yo les decía, nosotros salimos del mercado en parte para evitar la caída. Creíamos que una caída de 10% era razonable en un nuevo escenario de un poco menor crecimiento y de mayor nivel de tasas por la inflación, pero el mercado se ha vuelto algo irracional y ha empujado 10% más abajo, ¿cierto? La renta variable, con razones que nosotros no llegamos a justificar todavía. Como les contaba, efectivamente es, aquí se me movió esta flecha que tenía, voy a ajustarla, pero efectivamente es la inflación una de las variables principales que están marcando lo que viene pasando en el mercado. ¿Qué es lo que viene pasando en el mercado? Es que hemos tenido la inflación más alta en los últimos 40 años. Esa inflación no es una inflación por una demanda excesivamente fuerte, ¿sí? Es una inflación producida principalmente porque la capacidad productiva del mundo se ha visto mermada por diferentes razones. La primera y principal razón por la que se vio mermada, ¿cierto?, la capacidad productiva del mundo fue por el coronavirus, en donde hemos visto cuarentenas a nivel mundial y eso hizo que los inventarios cayeran de manera importante, hizo que de alguna forma los recursos que se entregaron, ¿cierto?, en Estados Unidos, sobre todo para sostener a las familias durante la cuarentena, presionaran a una economía que no tenía la capacidad de producir lo que necesitaba y por eso de alguna forma se fue sobrecalentando la economía y generó esta inflación que estamos viendo, ¿ya? Esta inflación llegó al 8%, pero ya está cayendo. Y este es el dato que salió ayer. Ayer salió el dato de Estados Unidos de inflación. Efectivamente, la inflación salió bastante más baja que en los meses anteriores, pero quiero mostrar aquí mismo el dato de inflación que salió ayer para que lo puedan ver directamente en la pantalla, ¿cierto? Los datos de inflación que están acá en la pantalla, ¿cierto?, salieron mes contra mes a un 0,3%, mientras que el mes anterior, marzo, habían salido 1,2%. Vean la diferencia, es 4 veces menos inflación. Para tener un orden de magnitud, si yo tuviera un año solo con meses de 1,2%, tendría una inflación de 14,5% al año. Versus, si yo tengo todos los meses de un 0,3% de inflación, lo que llegaría a tener es una inflación de un 3,6% al año. 3,6% al año es súper ok, o sea, está por sobre la meta, efectivamente, pero no presionaría a la Fed para subir tasa a una velocidad que genere una recesión como el mercado está poniendo en precio. Entonces, en realidad, no vemos tanta complicación. Efectivamente, la inflación core, que es la inflación sacando alimentos y energía, tuvo un mes alto, ¿cierto?, de un 0,6%, pero ya estamos viendo cómo la inflación completa va cayendo de un 8,5% que fue el mes pasado a un 8,3% que está haciendo este año, de este mes. Esto es año contra año, ¿cierto? Año contra año también la inflación core pasó de un 6,5% a un 6,2%. La inflación, ¿cierto?, de productores, que es la inflación que salió hoy día, el PPI es la inflación de productores, creció también un 0,5%, pero como pueden ver, estos niveles ya están apuntando a un pic en la inflación y creemos que ese pic en la inflación se va a ir dando. El petróleo, como les contaba, ya hizo pic. Y de hecho, la energía, que pesa un 8% en la canasta de inflación de Estados Unidos, fue el 70% de la inflación de marzo. Y durante este mes fue una inflación, nos contribuyó negativamente a la inflación.
Entonces, efectivamente, tenemos un mes que el petróleo está ya comenzando a hacer su efecto contractivo a la inflación y no expansivo a la inflación, que es el efecto que nosotros esperamos se dé durante todo el resto del año. No vemos un petróleo yendo a 180 o mucho más arriba. Si ven acá, esta barra naranja ha tenido un impacto importante después del coronavirus, con periodos muy fuertes, meses muy fuertes de inflación. Ha contribuido, yo diría, a un 30% de la inflación total, un 40% de la inflación total durante este año, ¿cierto? Mientras que de aquí hacia adelante nosotros creemos que va a aportar con 0% de inflación en los próximos 12 meses. Entonces, eso ya reduce la inflación en los próximos 12 meses de una manera muy, muy marcada. Nuestros escenarios inflacionarios están acá. Y conversando con Andrés Naveros, que es nuestro economista, cierto, que está cubriendo esta inflación, lo que podemos ver es que este pic de inflación que estaba llegando acá va a venir a la baja. ¿Ya? Nuestro escenario base es esta línea azul oscura, ¿cierto? En donde la inflación hace pic dentro de estos meses. Como les digo, podría ser que tengamos un mayo alto y después un junio bajo de nuevo, pero lo más probable es que la inflación de marzo ya haya sido el pic de inflación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros teníamos un escenario normal, un escenario base, un escenario optimista, que era una caída de la inflación incluso más rápida, y un escenario pesimista, ¿sí? Nosotros estamos, después del dato de inflación de ayer, estamos ya empezando a reducir la probabilidad de este escenario pesimista en inflación, porque creemos que este escenario pesimista incluía que el pic de inflación no se daba ahora, sino que la inflación seguía subiendo y que ralentizaba de una manera 3 o 4 meses más ese pic de inflación. Hoy día lo que estamos viendo es una inflación que va a la baja, ¿cierto? Y que nosotros esperamos termine el año en 5,8%, que de nuevo es una inflación alta, pero ya en un camino a llegar a una inflación a fin del 2023 de un 2,5%, que está dentro del rango meta del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed en Estados Unidos. Entonces, siendo sincero, yo entiendo que el mercado viene pasando por un periodo muy duro por alzas de inflación, pero estas alzas de inflación van a bajar. Y en el momento en que empiecen a bajar la inflación, el mercado va a empezar a rebotar porque se va a dar cuenta, de alguna forma, que ese túnel, en donde no había una luz al final del túnel, va a empezar a tener una luz al final del túnel. Si vemos un dato nuevo de inflación baja en Estados Unidos, efectivamente vamos a tener un mercado que reacciona aún mejor, ¿ya? Por el lado de crecimiento, efectivamente estamos viendo una desaceleración en el mercado por diferentes razones. Una, por tasas de interés más altas y otra, por una China que desacelera en el margen, ¿cierto? El mundo, nosotros esperábamos que creciera durante este año un 3,6%, que era un crecimiento por sobre el potencial del mundo. El mundo crece en potencial en torno a un 3,3%, y hoy día lo que estamos viendo es un crecimiento que va a estar más cercano al potencial. No, no va a ser por sobre el potencial, va a ser en el potencial. Con un Estados Unidos que efectivamente lo corregimos a la baja, alineándonos con la proyección de la Fed, ¿cierto? A un crecimiento de un 2,7%. Y aún que viene bajando de un 3,5%. Acá hay un impacto importante de la guerra de Rusia con Ucrania que hace subir el precio del petróleo y eso contrae el crecimiento del resto del mundo, ¿cierto? Y una China un poco más desacelerada y una inflación que está también golpeando el crecimiento. Entonces ya estamos acá incorporando todas esas malas noticias y aquí también estamos incorporando todas las subidas de tasa de la Fed. Entonces, no es que si sube la tasa la Fed nos va a sorprender. No, porque ya está incorporado. Ya lo vemos aquí de una manera importante y el próximo año una caída a un 2%. El crecimiento potencial, el crecimiento promedio de Estados Unidos es 2%. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es una desaceleración hacia una convergencia en el promedio, efectivamente después de un año 2021 de un crecimiento extraordinario, ¿sí? Eurozona efectivamente se ve un poco más golpeada, tiene un viento a favor que viene asociado a un fin del coronavirus que fue mucho más duro en la eurozona. Viene también
ha firmado el crecimiento en la eurozona por algunos paquetes fiscales que se dieron para paliar el coronavirus y que se han demorado en hacer efecto y que nosotros estimamos van a hacer efecto durante este año. Entonces, efectivamente, vemos una ayuda económica por parte de los gobiernos hacia la eurozona, pero vemos con preocupación porque la eurozona es el principal foco de golpe del impacto de la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, saliendo de Ucrania y de Rusia, particularmente en donde efectivamente los crecimientos van a estar del orden de menos 30% del PIB en Ucrania y menos 10% del PIB en Rusia. El resto de la eurozona va a desacelerar versus lo que esperábamos, pero no es una desaceleración tan marcada como esperábamos, porque efectivamente el fin del coronavirus los ayuda mucho. En Latinoamérica tenemos cifras más mixtas, pero de alguna forma estamos esperando que crezca en torno a un 2%, que es más o menos el crecimiento también potencial que estamos viendo en promedio en Latinoamérica. Así que Latinoamérica se está afirmando y podemos ver algunos países como Brasil en particular, en donde los términos de intercambio, el precio de lo que venden versus lo que compran, está por los cielos. Entonces, en realidad, vemos compañías muy favorecidas en este contexto de la guerra. Es triste pensar que algunos pueden salir favorecidos con la guerra, pero efectivamente, si yo vendo las cosas que Rusia vende o las cosas que Ucrania vende, termino vendiendo más caro, sin querer. Vemos entonces una desaceleración de la economía, pero no estamos viendo una recesión. No es nuestro escenario base y, como les contaba, disminuyendo la probabilidad de este escenario pesimista en donde la inflación no hacía pic hasta 3-4 meses más, que es algo que nosotros creemos que ya pasó el mes pasado, de alguna forma también reducimos de manera importante la probabilidad de una recesión para el próximo año. ¿Ya? Durante este año no hay ninguna probabilidad de recesión, por eso digo el próximo año. ¿Qué es lo que están viendo, cierto, los empresarios? Los empresarios, de alguna forma, le ponen una nota a cómo está la economía y esa nota va en torno a 50, va de 0 a 100, efectivamente. Más de 50 significa expansión, menos de 50 significa contracción. En Estados Unidos, la nota de partida desacelera en el margen porque estamos viendo una inflación alta, estamos viendo durante abril un recrudecimiento de la guerra, estamos viendo un precio del petróleo duro durante todo marzo que afecta a los datos de abril, efectivamente, más que los datos de marzo, pero todavía nos mantenemos en niveles altos, bastante altos de PMIs. De hecho, sobre 52 ya es un crecimiento acelerado. Sobre 50 es crecimiento, sobre 52, 53 ya un crecimiento por sobre el potencial. Entonces, en realidad estamos viendo buenas expectativas de los empresarios. En la eurozona todavía no han caído las expectativas de los empresarios, porque como les decía, si bien están sufriendo por el precio del gas, sufriendo por varias razones, están viendo una reactivación económica importante que creemos que va a mantenerse. Alemania puede ser un poquito más golpeado por la desaceleración que estamos viendo en China, que efectivamente es la región del mundo que está siendo más golpeada al día de hoy y tiene que ver efectivamente con el caso del coronavirus y vamos a entrar más en detalle en lo que está pasando en China, pero podemos ver a Brasil que no deja de acelerar en términos de sus expectativas. Los empresarios cada mes están viendo que las cosas están mejor. ¿Y por qué están viendo eso? Porque los precios a los que venden sus productos están aumentando. Lo mismo le está pasando a India, que si bien ya pasó la ola principal del coronavirus. Efectivamente, China es una interrogante, es algo que es difícil de manejar, tan difícil como es manejar la inflación en el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo en torno a lo que está pasando en China? Estamos viendo una desaceleración muy marcada en el crecimiento, ¿cierto? Durante la segunda mitad del año pasado, y esto ya lo hemos conversado otras veces, la segunda mitad del año pasado China tuvo una desaceleración muy marcada en términos de crecimiento, pero nosotros veíamos una reaceleración para este año. ¿Por qué veíamos una reaceleración para este año? Porque hay elecciones a fin de año. Entonces, como hay elecciones a fin de año y Xi Jinping quiere ser reelegido para la eternidad, tiene que llegar con una China ordenada, tiene que llegar con una China con todos sus variables importantes cumplidos. Entonces, el crecimiento en promedio lo había cumplido, o sea, sacando el periodo del coronavirus, efectivamente, que yo creo que es muy justificable esta desaceleración, ¿cierto? Habíamos tenido un crecimiento muy en línea con lo esperado, y acá uno promedia el 7,9 y el 4,9 del año pasado y te da sobre o en torno a 6, que es el crecimiento que ellos esperaban. Entonces,
Este crecimiento del 4%, que fue muy bajo, tenía que llevarlo a un crecimiento de un 5,5%. Pero efectivamente lo que estamos viendo es que los empresarios están apuntando a una desaceleración más marcada producto del coronavirus. ¿Cuáles son las razones por las cuales China está teniendo un impacto más fuerte con el coronavirus? Es principalmente porque fue el único país en el mundo en que controló el coronavirus alguna vez. Entonces, efectivamente, la cantidad de personas que en China se han visto contagiadas por el coronavirus es proporcionalmente mucho menor que en el resto del mundo. Para tener un orden de magnitud, en Estados Unidos fallecieron más de 10 veces más personas per cápita que en China. China lo hizo muchísimo mejor que en Estados Unidos, por ejemplo. En términos del coronavirus, Estados Unidos privilegió la economía versus la vida de las personas, mientras que China ha ido privilegiando la vida de las personas en contra, no sé si en contra, pero aplazando la reactivación económica. Entonces, ellos tuvieron una reactivación económica muy marcada el segundo semestre del 2020 y toda la primera mitad del 2021 porque tenían el coronavirus controlado, la variable alfa, beta, delta, eran variables menos contagiosas, pero Omicron es muy difícil de controlar con las medidas que China había tomado. Entonces, el hecho de que el coronavirus en China no había sido tan marcado, también ha generado que la población no haya sentido la necesidad de vacunarse a tiempo, no se haya hecho una campaña de vacunación tan fuerte como la que se hizo en el resto del mundo. Y si bien los niveles de vacunación generales en China están del orden de 80%, lo cual efectivamente, como sabemos, no es completamente suficiente y necesitamos dosis de refuerzo. La población sobre 60 años, que también es la población más vulnerable, tiene vacunación aún menor, en torno a 50, 60%. Entonces, efectivamente, tenemos una ciudadanía que no ha alcanzado y está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, que sí podemos pensar que ya se ha ido alcanzando en nuestros países, Perú, Colombia y Chile, ¿sí? Con vacunación y contagio. ¿Sí? Omicron es efectivamente en el resto del mundo fuera de China la vacuna definitiva, mientras que en China no lo ha sido y está sufriendo. Nosotros vemos que el gobierno probablemente va a mantener esta política de cero COVID, ¿ya? Pero va a ir asignando algunos sesgos de flexibilidad. Vamos a ver control, vamos a ver una política restrictiva, pero con algo más de sesgo de flexibilidad en los próximos meses y potenciando la vacunación para poder reabrir en 1 o 2 meses más la economía ya a algo más normal. Efectivamente, uno podría decir por qué los chinos no abren la economía y dejan que la gente se contagie. Eso saturaría los sistemas de salud chinos y de alguna forma podría llevar a 1 millón de muertos. O sea, de verdad, la decisión de salirse de esta política cero COVID es una decisión muy dura, a menos que tengan una revacunación rápida. Y el gobierno chino, de hecho, ha estado avanzando en esa línea, comprando por primera vez vacunas de países extranjeros o de compañías que no son la vacuna china que ya conocemos nosotros. Pero China se ha seguido comprometiendo con esta meta de crecimiento de un 5,5% para el 2022. Efectivamente, hay algunas zonas o sectores en China que van a ser más golpeados que otros. Nosotros estamos convencidos de que China va a necesitar de la vieja China que salga a rescatar a la nueva China. ¿Cuál es la vieja China? La China que crecía con producción industrial, la China que crecía con desarrollo de infraestructura, la China que crecía con el mercado inmobiliario, con desarrollo habitacional. Entonces creemos que esa China es la que va a salir a acelerar de manera importante, es lo mismo que hicieron durante el 2009, lo mismo que hicieron durante el 2022, y que había sido muy controlada durante el 2021. De hecho, no sé si se acuerdan, en septiembre del año pasado que hablábamos de Evergrande y de cómo esta empresa, que era un gigante inmobiliario, estaba quebrando y tenía varios millones de empleados, era una empresa gigante que estaba desacelerando. Nosotros creemos que lo que va a hacer el Patiburó, ¿cierto? El Politburó de China es empujar su economía para llegar al 5,5. Tal vez no llegan al 5,5, pero igual sería una reaceleración desde el nivel actual importante. ¿Qué es lo que creemos que van a hacer?
van a dar subsidio a medianas y pequeñas empresas, van a disminuir la restricción para acceder a créditos y van a dar más herramientas políticas para que puedan avanzar. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que vamos a ver un mes todavía de volatilidad. O sea, si ponemos en contexto todo lo que hemos venido conversando, tenemos un escenario que se ha configurado un poco más duro de lo que pensábamos hace un par de meses, pero no tan diferente a lo que pensábamos. La reacción del mercado ha sido extremadamente dura, con un escenario en donde efectivamente aumenta el riesgo de cola, el riesgo de baja probabilidad de tener una recesión, pero no es un escenario que sea consenso y no es un escenario que nosotros creemos que va a ocurrir dentro de los próximos 12 a 18 meses. Dicho lo anterior, tenemos una inflación que efectivamente ha subido a niveles que no habíamos visto en 40 años, eso por supuesto preocupa, pero ya estamos viendo ese fin, ese techo de la inflación. A lo mejor no lo vemos hoy o ayer, ¿cierto? A lo mejor lo vamos a ver en un mes más, a lo mejor lo vamos a ver en 2 meses más, pero de alguna forma el mejor punto de la bolsa probablemente va a ser en estos días, durante estos meses. El mejor punto para entrar, el punto más bajo. Y de ahí vamos a ver una recuperación que, como vimos al comienzo de la presentación, en 2-3 meses, normalmente la bolsa recupera toda la caída. O sea, con subidas de 1,5% podríamos en 10 días recuperar toda la caída, prácticamente. ¿Sí? 10-12 días. Entonces, por eso es tan importante no salirse de las inversiones, porque en el día que nosotros intentamos hacer timing y decir, no, yo me voy a mantener afuera hasta ver el dato de inflación bajo, el día que yo vea ese dato de inflación bajo, lo más probable es que la bolsa va a subir 4%, ya me voy a quedar 4% atrás, voy a invertir al día siguiente, donde la bolsa va a haber subido otro 2 o 3% y voy a haber perdido la mitad de la recuperación. Entonces, sin duda, una de las lecciones que hemos aprendido en el tiempo es que lo más importante es mantener la disciplina de inversión de largo plazo. Es lo que estamos haciendo nosotros en los fondos Visión Global. Estamos ajustando los portafolios para pasar de la mejor forma posible esta dificultad, esta velocidad, pero sin duda estamos manteniendo nuestro horizonte de inversión largo, estamos manteniendo nuestras expectativas de rentabilidad que van hacia adelante y de hecho nosotros estamos convencidos de que en los meses que vienen vamos a ver una recuperación importante en las valorizaciones de los fondos. ¿Sí? Quiero mostrarles muy rápido, ponerlo en contexto muy rápido de qué es lo que pasó hasta final del año pasado en términos de diferentes clases de activos. Tal vez, como se ha movido harto la bolsa y todo durante estos meses, voy a ir a ayudarme de nuevo con el Bloomberg para mostrarles. Como ya les mostré, en renta variable, sobre todo en Estados Unidos, hemos tenido una caída y ya es menos que lo que era hace un tiempo, hace unos minutos era 18.2, ahora es 17.6, 17,5. Si cambiamos este índice y ponemos un indicador más global, este índice es global, que no incluye solo Estados Unidos, sino que incluye todo el mundo, vamos a ver una caída que no se diferencia tanto. O sea, Estados Unidos ha tenido una caída muy similar a la caída completa del mercado. Todo el mundo ha caído del orden de 17,9% y de hecho estamos ya viendo una recuperación del mercado durante hoy día y como les digo, cualquiera de estos días podría ser el día de la bolsa más baja del año, cualquiera de estos días. Y por eso es importante mantenerse invertidos. Por el lado de la renta fija, que es algo que no hemos tocado tanto en este webinar, ya lo hemos tocado harto en los webinars anteriores, hemos tenido también una caída muy relevante. O sea, hemos visto bonos, o sea, donde las tasas han subido de manera importante, como les mostré, ¿cierto? Las tasas de interés pasaron de niveles de 1,5%, incluso 1,4% en la parte más baja de diciembre del 2021, a niveles que alcanzaron los 3,13. Estos niveles de 3,13 ya son niveles altos en términos históricos y efectivamente nosotros creemos que estos niveles ya son difíciles de llegar más arriba. Nosotros creíamos que niveles de 3,25 serían los techos máximos dentro de la renta fija y lo que estamos viendo, este es un gráfico más largo y acá estamos viendo la línea actual o la línea del máximo,
si ven, llevábamos 10 años sin tener bonos del Tesoro a este nivel. Efectivamente, este nivel ya es muy atractivo para muchos actores de salir a comprar y por lo mismo creíamos que esta tasa iba a caer y por eso nos hemos mantenido invertidos en renta fija. Ya hemos visto que esta tasa viene bajando durante un par de días y ya estamos en niveles de 2,87. Entonces, cuando hacemos la diferencia, podemos ver que hay casi 20 puntos, casi 20, perdón, hay 25 puntos básicos de caída acá. Y estos 25 puntos básicos de caída efectivamente se traducen en una rentabilidad positiva de la renta fija que nos ayuda, ¿cierto?, a recuperar parte de lo que hemos perdido durante este año. Por ejemplo, si lo vemos en los ETFs de investment grade o de grado de inversión, lo que estamos viendo es que durante el año este ETF llegó a caer un poquito más de 15%. O sea, nosotros efectivamente nuestra renta fija no ha caído tanto, pero la parte de investment grade llegó a caer 15%, pero hoy día y en estos días ya estamos viendo una recuperación de casi un 2%. Entonces, eso es lo importante de mantenerse invertidos, porque si yo me pierdo estos días de recuperación de 1 o 2%, probablemente va a ser difícil que de aquí a un tiempo, sea un año y medio, podamos haber recuperado todo lo que esperamos en renta fija. Para tener una idea, nosotros creemos que hace sentido mantenerse en renta variable, va a recuperar más rápido que la renta fija. En renta variable hemos visto en la historia recuperaciones que han demorado en torno a 3 a 6 meses. En la renta fija, nosotros creemos que ahora la recuperación de lo que ha caído va a ir entre 12 a 18 meses. Entonces vamos a ver una recuperación continua en lo que va de los fondos durante el próximo año completo y vamos a ver cómo las rentabilidades deberían estar ya llegando a los niveles más bajos. Es difícil decir exactamente cuándo es el nivel más bajo, pero ya la velocidad de caída y la profundidad de la caída apunta a niveles, apunta un poco hacia una sobreventa que es difícil de justificar con los fundamentales y que se justifica mucho más por factores de rebalanceos técnicos en donde, como les decía, muchos actores que estaban muy cargados a la renta variable, producto de una mala alocación dada por una baja volatilidad en renta variable durante el 2020 y 2021, están, como les decía, en este árbol que se mueve, cayéndose las hojas. Nosotros creemos que ya casi todas las hojas se cayeron, puede que le queden algunas más al mercado por soltar, pero efectivamente los flujos deberíamos ver cómo cambian de tendencia de aquí al próximo, a los próximos meses. Quiero, en honor al tiempo, voy a saltarme algunas láminas más de economía. Efectivamente, si ustedes quieren entrar en detalle, pueden entrar en detalle con esta presentación que les llega a sus mails, y si no les ha llegado a sus mails, por favor, pídanselo a sus asesores de inversión. También estamos grabando podcast cortitos una vez a la semana, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en torno a una vez a la semana para contarles qué es lo que ha venido pasando en la semana y efectivamente con una conversación un poco más cercana, contarles y darles toda la información de lo que estamos viendo y haciendo en el mercado. Si uno hace una descomposición sectorial de qué es lo que ha pasado hasta fin de abril en el mercado, lo que vemos es que hemos tenido algunos países que han tenido una muy buena rentabilidad en el año, como que se concentran principalmente en Latinoamérica. De hecho, Colombia es la bolsa con mejor rentabilidad del año de las bolsas relevantes, ¿cierto? Seguida por Brasil, Chile, Perú, en ese orden. Son las mejores bolsas del año en estas barras naranjas. De hecho, nosotros hacia final del año eso esperábamos y sobreponderamos Latinoamérica para poder estar más expuestos. Lo que ha venido pasando durante abril es un shock de riesgo importante en donde el mercado ha aumentado su nivel de riesgo, su percepción de riesgo, como les contaba, y golpeó al mercado transversalmente, ¿cierto? Todas estas barritas azules están negativas, todas han tenido rentabilidades negativas y podemos ver algunos lugares más golpeados que otros. Ya en el mes, dentro de los países importantes, China tuvo una caída de un 4,1%, que fue menor al promedio, ¿cierto? Y los que mejor anduvieron fueron España e India. Dentro de los más golpeados del mes fue una devuelta de una muy buena rentabilidad, como les decía, del comienzo del año en Latinoamérica,
con caídas de en torno al 10%, 12, 13%. En Latinoamérica, siendo el más golpeado efectivamente Perú. Lo cual no se justifica tanto en un entorno de precios de commodities altos, pero sí de alguna forma puede encontrar explicación en un precio del cobre que ha venido a la baja de manera importante, al ser el cobre. Vamos a mostrarles acá el gráfico del precio del cobre para que puedan estar al día con toda la información. El precio del cobre depende mucho de China, efectivamente, y esta desaceleración de China ha hecho que los especuladores financieros golpeen el precio del cobre a la baja de manera muy importante. Yo estoy convencido de que las medidas que va a tener que tomar China para reactivar su economía, al contrario de golpear el cobre a la baja, van a hacer que el cobre termine subiendo. Lo que pasa es que en la medida que no veamos una disminución en las cuarentenas, el mercado y los especuladores siguen empujando el precio del cobre hacia abajo, ¿cierto? Porque es la mejor forma de protegerse de lo que está pasando en China, pero cuando esto se dé la vuelta, nosotros creemos que con más estímulos del gobierno vamos a ver una subida del precio del cobre bastante rápida, y eso debería favorecer en parte a la bolsa peruana, sobre todo, y algo a la bolsa chilena, que ha sido súper golpeada. Si vamos a sectores, tenemos algunos sectores que han sido positivos, de hecho, solo dos. El consumo básico y la energía. Energía ha sido efectivamente el principal ganador de este año, también gran parte ganador del año pasado, y los lugares donde hemos visto un mayor golpe están concentrados en lo que llamamos growth en Estados Unidos. Growth son estas empresas tecnológicas grandes, no son solo las empresas tecnológicas grandes, pero iconizadas, ¿cierto?, por empresas tecnológicas grandes, de gran crecimiento, que se volvían mega monopolios a nivel mundial y que de alguna forma están viendo una desaceleración marginal en el crecimiento. Estas compañías venían creciendo muy por sobre el resto y con valorizaciones que estaban bastante estirados. O sea, de alguna forma uno pagaba varias veces un año de utilidades. Si una compañía tiene 100 de utilidad en un año, y yo estaba pagando 25, o sea, 2.500, 3.000 pesos o dólares por esos 100 de utilidad, entonces yo estaba pagando 25 a 30 años de alguna forma de utilidades de la compañía, y hoy día el mercado está diciendo no estoy dispuesto a pagar tanto porque la velocidad a la que vienes creciendo no es tan rápida, y por lo mismo este sector de tecnología, de consumo discrecional, donde está Amazon, donde servicios de comunicación, donde hay otras empresas tecnológicas, son las que están sufriendo. O sea, de alguna forma, tecnología, consumo discrecional y servicios de comunicación tienen adentro estas grandes tecnológicas que en algún momento se conocían como FANGs, ¿cierto? Facebook, Amazon, Netflix y Google. Y podemos resumirlas, como les decía, en este growth. Entonces, gran parte de esto ha venido a la baja producto de la subida de las tasas de interés. Esta subida de las tasas de interés normalmente no golpea al sector financiero, por ejemplo. ¿Y por qué el sector financiero se ha visto golpeado? Por un aumento en la probabilidad de recesión. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Una subida de tasa de interés que ha golpeado el sector de tecnológicas, que es el sector más grande, y un aumento de probabilidad de recesión que ha golpeado al sector de financieras e industriales, que son activos más cíclicos. Entonces, de alguna forma, hemos visto una combinación de escenarios que nosotros creemos que ya están llegando a su fin, porque estamos viendo una inflación que está haciendo pic, que es la razón de las dos cosas. O sea, ¿cómo decirlo? Por un lado, estamos viendo que la inflación va a causar tasas más altas, y por otro lado, estamos viendo que la inflación va a causar la recesión por las tasas más altas. Entonces, en realidad nosotros creemos que es un escenario que se está volviendo muy negativo. No creemos que las dos cosas pasen al mismo tiempo. Creemos que había algo de corrección que hacer desde los precios que tuvimos a fin del año pasado a los precios actuales del mercado, pero sin duda estamos convencidos de que vamos a ver una recuperación desde los niveles actuales hacia adelante. Dentro de la renta fija, déjenme un segundo para llegar a la parte de renta fija, lo que hemos visto es una ampliación de los spreads en el margen. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que los spreads habían llegado a niveles bajos y estos spreads han venido subiendo. Hoy día, el nivel de spread actual en bonos investment grade, en bonos de buena calidad en Estados Unidos,
ya está dentro del promedio, incluso por sobre el promedio que hemos visto en los últimos 5 años, 10 años, perdón. En high yield estamos viendo también un spread que está en el promedio. Entonces, en realidad, había algunos que decían, esta subida de tasa de interés hace que se contraiga la liquidez en el mundo y debería justificar spreads más altos que los que hemos tenido. Nosotros seguimos pensando que el nivel de endeudamiento de las compañías de Estados Unidos está mucho más bajo que lo que era antes. Entonces, se justifican niveles de spread en el margen más bajos que los históricos, porque a pesar de que tengamos una desaceleración, las posibles quiebras asociadas a esa desaceleración van a ser menores por el menor apalancamiento y por la mayor duración de la deuda de las compañías. Y por lo mismo, tener algo de spread nos hace sentido porque eso da una tasa más alta. O sea, si yo compro un bono high yield, por ejemplo, obtengo hoy día niveles de tasa en dólares en torno al 7%. Podemos revisarlo acá en línea, ¿cierto? Este es un ETF que nos permite ver. Denme un segundo. La tasa actual. Entonces, incluso más. La tasa actual que entrega los bonos high yield, ¿cierto? Está en 7,45%. Eso incluye dos cosas. Efectivamente, una subida de la tasa base del Banco Central de Estados Unidos, pero también una ampliación de spread, un mayor premio por riesgo, o que el mercado de alguna forma está aumentando el riesgo hacia adelante. Si nosotros vemos el nivel de tasa actual y lo comparamos con la historia, ya estamos llegando a los peaks que se alcanzaron en esa caída que se dio durante el 2018. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré en el S&P una caída durante el 2018 que llevó al S&P a caer hasta 20% desde octubre a diciembre del 2018? La subida de tasas de interés que estamos viendo ahora está llevando el nivel de tasa de high yield a ese mismo nivel. Y por lo mismo, creemos que son señales de que ya estamos acercándonos al final de este escenario. Y si ustedes ven, la velocidad con la que esto cae a continuación es muy marcada. Y de hecho, me gustaría mostrarles esto, que es la rentabilidad año a año de este indicador de bonos high yield. Entonces, cada vez que hemos tenido años de rentabilidades negativas, por ejemplo, el 2018 tuvimos un año de rentabilidad negativa de un 2%, ¿sí? Durante todo el año se terminó perdiendo un 2%. ¿Qué es lo que pasó al año siguiente? Se cayó, tuvimos una recuperación de un 14% en la bolsa, en el índice high yield de Estados Unidos. Cuando el 2015, también con la caída del precio del petróleo, con un high yield que estaba muy asociado a petroleras, ¿cierto? Chicas, el high yield tuvo una rentabilidad de menos 5%, al año siguiente tuvimos una rentabilidad del 13%, ¿sí? Durante el 2007, 2008, efectivamente, tuvimos la gran crisis financiera. Esto es un escenario que nosotros estamos descartando. No vemos una gran crisis financiera porque no vemos un apalancamiento importante en la economía hoy día como sí había el 2008, ¿sí? Entonces, el multiplicador de una desaceleración es mucho menor que el multiplicador que teníamos en ese momento. En ese momento el high yield rentó un menos 17%, ¿sí? Y tuvo un 2019 una recuperación de un 28 y el 2009 una recuperación del 28 y el 2010 una recuperación de casi el 12. Entonces, en realidad, cuando hay años malos, la decisión que nosotros estamos sugiriendo es efectivamente mantener la inversión, porque si ven aquí, siempre ha habido una recuperación importante. Vamos a tener, acá nos sale el 2022 porque efectivamente el año no está cerrado. Durante este año vamos a tener una caída importante, ¿cierto? En este índice, porque ya lo hemos visto, pero desde aquí hacia adelante nosotros estamos viendo ya una recuperación porque la caída ha sido extremadamente dura. La caída de este indicador ha sido de un 10%. Si lo ven contra la historia, es una de las caídas más fuertes que hemos tenido. Efectivamente se suma el tema de tasas de interés con el tema de inflación y spread y probabilidad de recesión, pero nosotros estamos convencidos de que estas son ya señales de un fin en
desaceleración. No podemos decir que el piso del mercado es hoy, pero sí estamos en torno al piso del mercado y como hemos visto en otros años, lo que podemos esperar hacia adelante, si uno hace este gráfico y vemos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en escenarios anteriores, como fue el 2018, por ejemplo, pudimos ver una caída y miren la velocidad con que rebota. O sea, la caída dura 3 a 4 meses y cuando se cambian las condiciones de mercado, la recuperación se da en menos de un mes. Y aquí se recuperó toda la caída, que se había dado una caída que había durado 3 meses, la recuperación se da en un mes y medio. ¿Ya? Acá llevamos 3 meses de caída. Efectivamente, yo no les puedo asegurar que en un mes y medio hayamos recuperado todo, porque no estoy seguro si la inflación va a ser peak ahora, en un mes más o en 2 meses más, pero sí estamos convencidos de que en el momento que haga peak la inflación, que eso sí es algo que sí estamos muy convencidos que la inflación va a ser peak en los próximos meses inmediatos, vamos a ver una recuperación bastante marcada acá en el riesgo y en el escenario de los bonos high yield, que también están dentro del portafolio Visión y Visión Global. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos todavía privilegiando la renta variable sobre la renta fija porque creemos que va a tener una recuperación completa más rápida que lo que veníamos teniendo. Hemos tenido un overweight en Japón, ¿cierto? Japón, cuando se aprecia el dólar, Japón tiende a tener una mejor rentabilidad que el resto del mundo. Entonces compramos Japón, pero excluyendo el efecto de la moneda para poder capturar el efecto de la bolsa japonesa en yenes en el portafolio. Eso nos permite de alguna forma nos ha permitido darle una rentabilidad adicional al portafolio, a los fondos Visión y a los fondos Visión Global. De hecho, Japón, en este mes y medio que tuvimos, un mes justo que hemos tenido sobreponderación en Japón, ha rentado 10% más que el resto del mundo, así que ya estamos por tomar utilidades en esta sobreponderación en Japón. Efectivamente, Latinoamérica, que es esta sobreponderación que tenemos en emergentes, nos ha jugado bastante bien durante el año y dentro del portafolio de renta fija, en donde nosotros todavía estamos algo subponderados, pero sin mucha caja, porque ya hemos utilizado la caja, porque vemos hacia adelante una recuperación, estamos sobreponderando el high yield y los bonos SENBI, que como les contaban, ya han llegado a niveles promedio de spreads que creemos que ya está dando señales de un fin de este sell-off o de esta caída del mercado, producto, como yo les decía, de un aumento en la probabilidad de tasas altas y eso ha llevado a un aumento en la probabilidad de recesión. En la práctica, nosotros estamos viendo que la inflación es finalmente el que determina lo que pasa con el mercado y estamos viendo un fin de la inflación en los próximos meses. La otra variable muy relevante es lo que está pasando en China. De hecho, Juan Camilo está ahí, nos puede ayudar a contarnos de ahí si ustedes tienen preguntas sobre efectivamente lo que está pasando en China más en detalle. Pero también vemos cómo esto es un transiente. Nadie puede decir que lo que está pasando en China va a ser para siempre y que va a dejar a una China incapaz de reacelerar, para nada. Ya hemos visto cómo todos los países han ido sorteando el coronavirus. China ha sido más responsable que el resto. Eso le está jugando en el margen en contra hoy, pero en el largo plazo efectivamente vamos a ver una recuperación y tenemos ya una confirmación del gobierno chino de un compromiso con el crecimiento para este año. Entonces, estamos viendo una reaceleración de China en los próximos meses, estamos viendo una inflación que cede en los próximos meses y eso va a darle un segundo aire al mercado y sin duda vamos a terminar el año mucho mejor de lo que estamos hoy día. Eso sería por ahora. Gracias, Klaus. Bueno, aquí ya tenemos varias preguntas y varias que giran en torno al tema precisamente de inversiones y de toda la volatilidad que estamos teniendo. Entonces te voy a leer ahí como una sucesión de 3 para que me vayas contestando como sucesivamente. Entonces, por ejemplo, hay una que dice, ¿sería recomendable salir de las inversiones y empezar que empiece la recuperación para volver a entrar? Esa es una. La otra es, si tienes dinero disponible, ¿qué prefieres? ¿Renta fija, renta variable? Ambas. Y la otra es, siendo un perfil conservador
y que este año pues han tenido unas pérdidas también importantes en renta fija. ¿Cuál es la expectativa si mantengo mis inversiones 3 o 5 años adelante? Buenísimo. Todas muy buenas preguntas. Y de hecho, si se me olvida algo, me vas ayudando, Juan Camilo. Dale. Lo primero es tratar de hacerle timing al mercado, o sea, tratar de salir y entrar. Diría que hay que tener algo de suerte para poder hacerlo bien. Si uno se siente con suerte, a lo mejor podría intentarlo. Pero en realidad, siendo responsables y teniendo un horizonte de inversión, como los horizontes de inversión que en general recomendamos para los productos, para el fondo Visión Global, estos son baches que pasan todo el tiempo. O sea, todos los años tenemos caídas, tenemos subidas, y esos baches hay que jugarlos con una visión de largo plazo. Entonces, estaba viendo un inversionista que hablaba, ¿cierto? Y decía, le preguntaban, ¿qué es lo que haces tú cuando el mercado cae? Y él decía, nada, si mi inversión es de largo plazo, ¿por qué voy a hacer algo? En general, el 90% de los casos, la mejor decisión es no hacer nada. De hecho, uno se siente un poco, a lo mejor fuera de control al no hacer nada, porque uno ve esta caída, pero si uno va a la historia y ve los escenarios que hemos tenido en la historia de caídas como las que tenemos ahora, hay historias desde hace muchos años, la mejor decisión ha sido mantenerse invertidos para tener órdenes de magnitud. Si yo me pierdo, déjenme mostrarles un gráfico acá. Denme un segundo para compartir una pantalla. Esta. No sé si se está pudiendo ver, Juan Camilo. Se ve, se ve. Entonces, este es como el gráfico que mejor nos explica el por qué, si es que intentamos hacer timing, corremos el riesgo de perder completamente la recuperación. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es tomar el retorno del S&P, de la bolsa de Estados Unidos, y ver la rentabilidad de los últimos 20 años. Entonces, yo invertí el 2002 y cerré los ojos por 20 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Si yo invertí el 2002, en enero del 2002, y cerré los ojos y me mantuve invertido por 20 años en el S&P sin hacer nada, ¿qué es lo que consigo? Un 9,4% de rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Yo normalmente tengo la intención, ¿cierto? Uno siempre tiene la intención de moverse, de tratar de mejorar eso, de tratar de ganarle al promedio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si yo efectivamente puedo hacerlo bien algunos días, pero ¿qué pasa si yo me hubiera perdido solamente 10 días en 20 años? ¿Sí? Si yo solo hubiera perdido 10 días en 20 años, los 10 mejores días en 20 años, la rentabilidad que yo habría perdido es el 50% de la rentabilidad. Entonces, si yo lo llevara esto a los próximos 12 meses, yo podría decirles que en renta variable, a lo mejor uno podría esperar, dado como ha sido en la historia, una rentabilidad de un 9,4%. ¿Sí? Yo estoy convencido de que si es que nos llegamos a perder solamente 2 días buenos, la rentabilidad en vez de ser un 9,4% es de un 5 o un 4%, porque ese día bueno la bolsa va a rentar 3,5. Entonces, ¿cuál es la preocupación que yo tengo? Que intentando esperar a que todo se calme, me pierda los 2 primeros días de calma, y esos 2 primeros días de calma hagan que mi recuperación, en vez de ser de un 9, 10, 15%, sea de en torno a un 5%. ¿Sí? Esa es la primera pregunta, y de verdad estamos convencidos de que la disciplina de largo plazo es la que funciona. Llevamos decenas de años recomendando inversiones a nuestros clientes, y estamos convencidos de que esa disciplina es la que termina generando valor en el largo plazo. Nosotros, en nuestro equipo de soluciones de portafolio, estamos preocupados de agregar valor adicional en el corto plazo para que ustedes tengan algo mejor que simplemente haber estado sin hacer nada. Como les decía, compramos Japón, rentó 10% más, vamos a salir. Hay algunos momentos donde los análisis fundamentales funcionan más fáciles que en otros momentos, y mi recomendación no es salir y esperar, es mantenerse. Si hubiera dinero disponible, mi recomendación sería tomar un tercio de eso e invertirlo hoy, tanto en renta fija como en renta variable. Bueno, todo eso depende mucho del perfil de riesgo.
Nosotros seguimos pensando que la recuperación más rápida se va a dar en renta variable, pero renta fija también está entregando una muy buena tasa de interés promedio. O sea, en nuestros fondos de renta fija internacional, la tasa de interés promedio está por sobre el 5% en dólares, lo cual ya es muy interesante versus una caja que renta 0,05. Entonces, en realidad es súper, súper interesante. Nosotros creemos que hace sentido comenzar a invertir ya. O sea, si yo tuviera 100 pesos en caja, pondría a trabajar un tercio. Esperaría un mes, pondría otro tercio, y esperaría otro mes y pondría otro tercio. ¿Por qué lo haría así? Porque efectivamente vamos a seguir teniendo volatilidad los próximos 2 meses y es muy difícil apuntar al lugar exacto del mínimo, pero sí creemos que estamos en torno al mínimo. Y la última pregunta, ya ni me acuerdo cuál era. Era... Si tienes los recursos en un perfil conservador, que es más obviamente de renta. perfecto, el portafolio conservador. Efectivamente, el portafolio conservador ha tenido un golpe extremadamente duro para ser conservador. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y a lo mejor voy a volver a la lámina de rentabilidades y me disculpen que vaya hacia arriba y hacia abajo, pero si uno vuelve a las primeras láminas de la presentación en donde teníamos, ¿cierto? La rentabilidad que hemos tenido, el cuadro de rentabilidades que hemos tenido durante el año, lo que podemos ver es que la diferenciación de rentabilidades entre la renta fija y la renta variable, que normalmente se da siendo la renta fija con mucho menos volatilidad que la renta variable, durante este año no se ha dado. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Es que la renta fija cayó un 11% y la renta variable ha caído hasta fin de abril un 13%, ¿cierto? A la fecha, la renta fija está recuperando, mientras que la renta variable no ha estado recuperando todavía. Entonces ya estamos viendo un cambio de tendencia en donde la renta fija se estaciona un poco más y la renta variable le ha costado un poquito más recuperar, pero mi expectativa en un portafolio de renta fija es que en el horizonte de inversión de los próximos 4 años, la rentabilidad sea en torno a 5% en dólares, entre 5 y 5,5% en dólares. Algo se puede adelantar, algo se puede atrasar. Lo más probable es que nosotros veamos desde hoy día hacia adelante una rentabilidad dentro de la renta fija en dólares de en torno a un 5 a 5,5% en dólares. Yo no es que estoy haciendo magia dando una rentabilidad esperada. Y de nuevo, siempre repetirles que todas estas rentabilidades eh, no son aseguradas, ¿cierto? Nosotros hacemos lo mejor que podemos y de verdad trabajamos todo el día, a veces hasta tarde, para poder encontrar las mejores recomendaciones de inversión para ustedes, pero dado el perfil de riesgo que cada uno tiene, la mejor recomendación hoy día es mantenerse invertidos. Dentro de la renta fija, lo que hemos visto, y es un hecho estilizado del mercado, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que da cuando uno analiza, ¿cierto?, los portafolios. Y déjenme compartir acá una lámina que tenía guardada. En la historia, el mejor predictor de la rentabilidad de los bonos de renta fija es efectivamente la tasa a la que yo estoy comprando la renta fija hoy, ¿sí? La yield actual me predice con una muy buena exactitud, ¿cierto?, cuál es la rentabilidad de mi portafolio en los próximos 4 años, ¿ya? De hecho, aquí lo que hicimos fue decir, supongamos que tomamos la tasa un año, el 2008, el 2009, el 2010, o en cualquier momento, 2005, 2006, y veamos cuál fue la rentabilidad desde ese punto a los 4 años siguientes, y esa es la línea gris. Entonces, el punto aquí, por ejemplo, voy a hacer un zoom. En diciembre del 2006, por ejemplo, la yield promedio era en torno a un 6%. ¿Cuál fue la rentabilidad en los 4 años siguientes? Fue un 5,8%. Acá, de nuevo, el 2013, ¿cuál fue la yield y cuál fue la rentabilidad a continuación? Efectivamente, el mejor predictor de la rentabilidad hacia adelante es la tasa promedio actual. ¿Cuál es la tasa promedio actual? Estamos viendo, esta tasa está un poco desactualizada,
pero esta tasa promedio actual está entre 5 y 5,5%. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta línea gris, con una alta probabilidad, va a acercarse en los próximos 4 años a un 5,5%, y estamos viendo hoy día una extraordinaria pérdida que no se había visto en la historia, pero que sin duda se va a recuperar. Nosotros estamos convencidos de que los clientes que invirtieron a mitad del año pasado, cuando pase el promedio de inversión, que son 3 a 4 años, van a ver como la rentabilidad que van a obtener del promedio de esos 3 o 4 años, incluyendo este año, va a ser similar a la yield que había el año pasado cuando se invirtió. ¿Sí? Entonces estamos convencidos de que esta historia se va a volver a repetir y que vamos a ver que estamos viendo una pérdida ahora, pero que eso nos está dejando tasas más altas para tener rentabilidades mucho mejores hacia adelante. La clave aquí es en mantener las inversiones en el plazo de inversión, sobre todo en los portafolios de renta fija, porque los portafolios de renta fija efectivamente son mucho más dependientes de mantenerse invertidos, porque el interés, la causación, es lo que va generando la rentabilidad en el tiempo. Dale, gracias. Mira, hay varias preguntas entre fondos visión y digamos que posicionamiento. Pero al final hay una que reúne varias cosas y es, en meses pasados se mencionó que los fondos visión estaban incrementando posiciones en renta fija y acciones tecnológicas, bajando la posición en cash. ¿Cuál es la estrategia a seguir actualmente, dado que la tecnología está muy afectada? Y hay otra que se une mucho con esa y dice, ¿en qué sectores invertir ahora en renta variable? Perfecto. Efectivamente, nosotros, como les contaba al principio de la presentación, nosotros nos alejamos, ¿cierto?, de las inversiones un poco en los fondos Visión y Visión Global. Aumentamos el porcentaje de caja porque veíamos un año que iba a comenzar difícil, pero que desde febrero hacia adelante iba a recuperar. ¿Por qué veíamos que desde febrero hacia adelante iba a recuperar? Porque ya veíamos el fin del coronavirus, tenemos un seguimiento súper cercano al coronavirus, y ya desde diciembre nosotros anticipábamos que el pic de Omicron iba a ser a mitad de febrero y que de ahí hacia adelante íbamos a ver una recuperación marcada. Veíamos que desde febrero hacia adelante también íbamos a ver una caída en el precio del petróleo y por lo mismo una caída en el precio de la inflación, o sea, en la inflación efectivamente, y eso nos hizo pensar en ese momento que hacía sentido aumentar posiciones, ¿cierto?, en tecnológicas y gastarnos la caja tanto en tecnológicas como en renta fija. Efectivamente, la guerra, el Omicron en China han venido a generar un bache adicional en el camino, pero estamos convencidos de que los puntos de entrada a los que compramos ya eran buenos. Hoy día son aún mejores, pero los puntos de entrada que compramos ahí, viendo el largo plazo, eran buenos puntos de entrada, eran compañías muy sólidas que estaban a precios de descuento, hoy día están efectivamente con un mayor descuento, pero van a volver a su full price en los próximos 2 meses, eso no tengo duda. ¿Qué hacer hacia adelante? Nosotros hoy día estamos privilegiando inversiones diversificadas. Creo que todavía mantenemos, es difícil asegurar va a ser el sector ganador hacia adelante. Creemos efectivamente que las tecnológicas han tenido golpes excesivos. Son compañías sólidas, muy buenas, que siguen vendiendo de manera importante, pero están siendo golpeadas principalmente ayer, por la desaceleración de China y cómo China ha sido incapaz todavía de manejar el problema del coronavirus. Nosotros estamos convencidos de que van a ser capaces y probablemente sectores como tecnológicos y financieros van a verse favorecidos en esta reaceleración de China. Y sin duda, me sigue gustando mucho Latinoamérica porque China necesita de este crecimiento del sector más primario, de creación de edificios, de infraestructura para poder salir adelante. Además que eso es menos contagioso, por decirlo así. Entonces, si uno tuviera que elegir qué reabrir rápido, probablemente yo reabriría sectores asociados a la construcción, sectores asociados a la industria y no sectores asociados al retail, como pueden ser un mall.
Entonces, efectivamente, algunas marcas como por ejemplo Nike o Adidas o Louis Vuitton, donde todo su crecimiento es China, van a seguir viéndose golpeadas, mientras que sectores que vendan productos básicos o que estén más asociadas a la reactivación completa de la economía, como materiales, industriales, financieras, vamos a ver bastante bien hacia adelante. El tema es que como todavía tenemos algo de volatilidad, preferimos por ahora mantenernos en perfiles diversificados antes de elegir un punto exacto, porque es difícil saber exactamente cuándo China va a dar el mensaje de liberalizar efectivamente su economía. Hablábamos antes de esta presentación con Juan Camilo y conversábamos que probablemente el gran dato que hay que seguir en China es la velocidad de vacunación. Hoy día en China, Juan Camilo me acotaba que se están vacunando del orden de 1 millón de personas al día. Efectivamente, para nuestros países, 1 millón de personas al día está bien. Para China, que tiene 1.600 millones de personas, se demoraría 1.600 días, que son, ¿cuánto? 4 años en vacunar a toda la población. Efectivamente está muy, muy, muy lejos. Entonces, necesitamos, sin duda, una reaceleración a un nivel que sea 10 veces más rápido, del orden de 10, 11, 12 millones de vacunas diarias. Cuando veamos la velocidad de vacunación acercarse a los 10 millones de vacunas diarias, yo creo que deberíamos ver a un mercado que empieza ya a ver la luz, ¿cierto?, de esta situación difícil que está pasando China, porque al mes siguiente de haber vacunado a las personas ya pueden reabrir. Efectivamente eso no se da de aquí a 2 días, se da de aquí a 2 meses probablemente, pero sí vamos a ver otros sectores donde China va a estar empujando. Perdón, se Vale, prendió mi listo. impresora mágicamente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero ahí para acotar al final, salió una pregunta ahora, y entre value y growth, ¿qué preferirías? Hay diferentes tendencias. Los que apuntan a tasas más altas apuntan a value, efectivamente, pero las acciones growth tienen la capacidad de recomprar sus propias acciones. No todas las growth, sino que las tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que, a ver, acá es algo que no hemos conversado. Durante abril y estas primeras semanas de mayo, estábamos en un periodo de entrega de resultados de las compañías. Entonces, dado que estábamos en un periodo de entrega de resultados de las compañías, ¿qué es lo que veíamos? Es que las compañías no podían recomprar sus propias acciones. Hoy día que ya entregaron los resultados, se libera, se sale de este periodo de bloqueo y las mismas compañías pueden volver a recomprar sus acciones. Entonces, creo que es una apuesta hoy día más segura el sector growth que el sector value, a pesar de que niveles de tasa alta justifican de alguna forma múltiplos más bajos, sobre todo en las compañías que tenían múltiplos más altos como las growth. Hoy día creo que los múltiplos de las growth ya están suficientemente bajas para que la variable de decisión venga por el lado de los share buybacks o las recompras de acciones. Perfecto, perfecto. Listo. Bueno, no, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Klaus, por la exposición, por contestar las preguntas. Quedaron unas ahí en el tintero, pero esperamos irles dando respuesta en medio de nuestros informes, también por medio de los comerciales, con las reuniones internas que tenemos con ellos. Y nada, siempre su opinión es muy valiosa para nosotros. Ahora que salgan, les va a llegar una encuesta para que por favor nos ayuden también diligenciándola y hacer pues cada vez mejor este tipo de encuentros con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, de verdad, felices de que están acá. Quiero transmitirles la tranquilidad de que esto va a recuperar, que estamos cerca de los pisos del mercado, vamos a tener volatilidad probablemente por los próximos 2 meses, pero la mejor decisión es encontrar este horizonte de inversión largo, porque es lo que nos va a llevar a conseguir nuestros objetivos de inversión, que es lo que realmente queremos para ustedes. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en un mes más. Que estén muy bien.